Amén, mis hermanos. Les saludo a todos en el nombre del Señor. Sean bienvenidos al programa Discípulos de Cristo de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile, Manantial Radio 107.9. ¿Cómo estamos, hermano? ¿Cómo vamos con nuestra fe? Esa es la única que no debe fallar, hermano. Es la única que debe permanecer en nosotros para que podamos permanecer en Cristo, ¿cierto? Hoy día vamos a seguir hablando un poco a los jóvenes, eh, puesto que no es que hoy día los jóvenes en realidad han perdido, en realidad la juventud siempre eh, les gusta la independencia. Cuando somos jóvenes nos gusta ser independientes, que nadie nos diga qué hacer, que nadie nos aconseje. Y eso por la historia de la humanidad ha sido así. Pero hoy en día esto se está notando más aún por el tema de las redes sociales y todo el cuento. Podemos ver, hermano, que hay mucha rebeldía, que hay mucha independencia. De hecho, aquí en Chile, eh, los que ganaron las elecciones, la mayoría eran independientes. No es malo la independencia, pero sí es malo no ser dependiente de Dios. Entonces hoy día quiero hablar, el Señor me insta a hablar, hermano, pero antes de todo, antes de cualquier cosa, vamos a orar, hermano, para que este programa sea guiado por Dios y no sea un simple programa hecho por hombre. Yo quiero que Dios, hermano, quiero que Dios impacte tu corazón con su palabra. Eso es lo que quiere el Señor en realidad, más que yo, el Señor es el que quiere eso. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu palabra, Rey. Te damos gracias por estar vivos, Señor, por estar sanos, Rey. Te pido por aquellos que están enfermos, Padre, que tú los ayudes, Rey. Pero más que sanarlos físicamente, Señor, que los sanes desde adentro, Señor, desde el alma. Porque hay mucha rebeldía en nosotros, Padre. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias por esa obra majestuosa, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, para comenzar vamos a leer la palabra que está en el Salmo 1. El Salmo 1 lo voy a leer completo, son 6 versículos, hermano. Es bueno meditar en la palabra, es bueno memorizar la palabra, hermano, porque cuando estamos en problemas, siempre la palabra va a venir en ayuda a nuestra. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Dios. Pero ¿cómo viene ese socorro de Dios a nosotros? A través de su palabra. Amén. Y dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Gracias, Padre, por tu palabra. Guíanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como les decía, hermano, hoy quiero seguir compartiendo a los jóvenes la verdad. Quiero mostrar cómo el mundo y sus mentiras engañan a las personas. Y esto ha sido por años tras años, décadas tras décadas. Y el hombre no quiere volverse a Cristo. Lo que vamos a hablar hoy día no es simplemente para que te vaya bien en la vida, hermano. No es simplemente una solución a tus problemas. La palabra de Dios lo que busca en el ser humano es una transformación completa, hermano. De todo nuestro ser, de todos nuestros pensamientos, de todo nuestro corazón. De hecho, la palabra dice que la promesa de Dios del Mesías era que Él iba a cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, hermano.
Porque nuestro corazón de piedra, hermano, es malo. El mundo lo que busca, hermano, es engañarte, es mantenerte ocupado, es mantenerte entretenido, es mantenerte trabajando, 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 afanado, hasta que un día llegues a los 80 años y te des cuenta que la vida no vale nada. Porque la vida solo toma valor, solo tiene sentido cuando Cristo está en tu vida, cuando tú conoces su palabra, cuando tú buscas su presencia. Antes de eso, hermano, la vida no tiene sentido. No tiene sentido trabajar y trabajar y trabajar para después morir. ¿Le encuentras sentido a eso? No, no tiene sentido. La vida en Cristo, hermano, lo que hace la vida en Cristo. Y esto es para aquellos que piensan que la vida cristiana es aburrida, es para gente tonta, gente torpe, es todo lo contrario, hermano. Sí, no somos los más inteligentes. Estamos claros, por algo Dios nos ha llamado. Pero el Señor nos transforma, nos hace útiles en esta sociedad, hermano. No gente que da problemas, no gente que es de tropiezo para los demás, sino que el cristiano debe edificar la vida de los demás. La vida en Cristo, hermano, te hará disfrutar cada etapa de tu vida sin mirar atrás, con nostalgia, sino que mirarás atrás dándote cuenta que Él te ha hecho valorar cada momento, cada persona que has conocido, cada situación que has vivido, sea mala o sea buena. El Señor siempre nos hace mirar hacia atrás con esperanza. A veces cuando estamos en las pruebas nos damos cuenta que si no hubiese sido por esa prueba, seguiríamos igual de necios. Pero Dios en nosotros, hermano, cambia la manera en que vemos la vida y vemos las situaciones de la vida. Debemos darle el valor a cada cosa que vivimos, a cada persona que conocemos, ya sea la familia, el trabajo, los amigos, los festejos. Ayer estuvimos con mi hermana Eli celebrando el cumpleaños, hermano, que se dio algo natural. No nos juntamos, digamos, a ir en contra de la ley porque aún estamos en fase 2 y no podemos juntarnos tantas personas, pero se dio algo hermoso y pudimos celebrar sobriamente. Pero te digo una cosa, hermano, cuando yo estaba sin Cristo, todo tenía que ver con mucha gente, con mucho alcohol. Pero te digo algo, eso jamás lo disfrutaba. Lo único que sabía que al otro día despertaba y ya había pasado la celebración. Y quería seguir celebrando, porque no había paz en el corazón, en mi corazón, hermano. Pero cuando uno está en Cristo, hermano, aprende a disfrutar de las cosas pequeñas de la vida. Pero hermano, no me malentiendan, porque yo no estoy hablando de una vida perfecta, no estoy hablando de una vida sin problemas ni sin errores, pero sí estoy hablando de una vida que busca ser como fue Jesús. Porque si tú te das cuenta, el Salmo, si tú lo meditas y lo analizas calmadamente, tú te das cuenta que cuando David hizo esto, él no conocía a Jesús. Pero claramente yo puedo ver que él está hablando de Jesús. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado. ¿Sabes lo más maravilloso de la Biblia? Es que todos los libros están en perfecta armonía. No hay contradicciones. La ley de Jehová es perfecta y verdadera. Este salmo es claro y preciso, hermano, y muestra que en la vida solo hay dos caminos.
El camino del justo y el camino del malo, o de los malos. El camino de los justos y el camino de los malos. Claramente, hermano, está hablando de Jesús. Jesús, hermano, jamás pecó. Jamás. Esto es lo que estas son las contradicciones del ser humano. Porque no ha habido hombre más grande, no ha habido hombre más manso, más humilde, más poderoso, hermano. Dice la Biblia, hermano, que faltarían libros para contar todos los milagros que hizo Jesús. Todas las transformaciones de vida que Él hizo durante los 3 años de su ministerio. Entonces yo me pregunto, hermano, si nos creemos tan inteligentes, ¿por qué seguimos a otros líderes que en realidad no han hecho nada por este mundo? Que en realidad lo único que han hecho es alejar a este mundo de Dios. Esos grandes pensadores, esos grandes escritores, hermano, si no te llevan a la verdad de Cristo, no sirven de nada, son basura, hermano. Porque la verdad solo está en la palabra de Dios. Porque no hay ninguno otro como Jesús, no hay nadie que se pueda comparar a Jesús. Y nuestra meta como cristianos, hermano, es llegar a ser como Jesús. Y el diablo te dirá y te susurrará en tu oído, en tu mente, este hombre está loco. No, no estoy loco, hermano. Por algo él dijo que convenía que él subiera para que descendiera el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, que tiene poder. Y ese Espíritu de Dios está en nosotros, para poder caminar como caminó Jesús. Y es el único, hermano, con el único que me cuadra esta descripción, el varón que no anduvo en consejos de malos. Jesús jamás anduvo pidiendo consejos a gente del mundo. Él solo escuchaba a su Padre. En 1 de Pedro 2 del 22 al 23 dice, Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. Cuando lo insultaban, jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir. Más bien, dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, pues Dios juzga a todos con justicia. ¿Te das cuenta cuán maravilloso es Jesús? ¿Cuán distinto es a nosotros? Solo con Él calza esta descripción, hermano. Jesús jamás siguió el consejo de los malos, sino solo el de su Padre. Ser cristiano, hermano, no se trata simplemente de seguir algunos consejitos de Dios para que te vaya bien en la vida. No, se trata de vivir en completa dependencia de Dios. Cuando tú preparas un proyecto, ¿tú le consultas a Dios? ¿O tú crees que porque no lo ves, Él no te escucha? Cuando tú tienes un proyecto importante, tú debes consultar a Dios. No es opcional en la vida del cristiano consultarle o no consultarle a Dios. Debemos consultar a Dios porque Él es nuestro guía. En medio de esta vida, hermanos, que no es fácil, esta vida no es fácil. Ni para los cristianos, ni para la gente que está en el mundo. Pero en el poder de Dios, hermano, podemos tener la certeza y la seguridad, hermano, de que un día estaremos con Él. Y de que si seguimos su consejo, Él nos prosperará. Pero no estoy hablando de prosperidad económica, estoy hablando de prosperidad espiritual, hermano, como persona. Acercarse a la santidad de Cristo, hermano. ¡Wow, hermano! Lo que te estoy hablando está en la Biblia, hermano. Sed santo porque yo soy santo, dice el Señor.
Jesús fue santo, 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 hermano. Total, hermano, total dependencia de Dios. Mira lo que dice Lucas 2 del 41 al 52, donde Jesús se le pierde a sus padres. Cualquiera diría, este hombre es rebelde. Nosotros debemos obediencia a nuestros padres completa, pero la mayor obediencia está en nuestro Dios. Ahí cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret. Pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaba entre los viajeros, entre otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su entendimiento y sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿por qué no has hecho esto?, le dice María. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. ¿Pero por qué tuvieron que buscarme?, les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos, y su madre guardó todas esas cosas en el corazón. Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. No hay nadie como Jesús. Nadie se puede comparar a Él. ¿Por qué? Él seguía el consejo de su Padre, de nuestro Dios. En Juan 5:19 dice: entonces Jesús explicó, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. ¿Te das cuenta que no es simplemente decir soy cristiano? ¿Cómo vas a saber qué hacer si tú no conoces a Dios? Si no conoces su palabra. Es lo que cree mi corazón. Es lo que intuye mi ser. Hermano, eso es una locura. La palabra de Dios es clara, hermano. Y tú y yo debemos saber lo que Dios le agrada y lo que no le agrada. Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Cuando a veces queremos aconsejar a algún hermano que necesita ayuda, que está en problemas, ¿son tus palabras? ¿O son las palabras del Señor las que tú tienes que usar? Porque Él, hermano, Él es el que tiene palabras de vida, no nosotros. Ahora, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros hablaremos lo que Dios quiere que hablemos. Y eso está siempre conforme a su palabra. Juan 8:28 dice, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Estos eran los fariseos, hermanos, que acusaban a Jesús porque sanaba a las personas en día de reposo. No se dan cuenta, hermano, la importancia que debe tener nuestro prójimo en comparación al día de reposo. Porque el día de reposo, dijo Jesús, es por causa del hombre y no al revés. Entonces, si un hermano te pide ayuda un día domingo o sábado, no sé qué día guardarás tú,
¿Tú vas a decirle no porque es el día del Señor? Eso es religión, hermano. Ama a tu prójimo como a ti mismo, dice el Señor. Entonces, hermano, ¿es tan difícil entender esto? La verdad, hermano, es que eso depende de Dios. Pero también, si tú quieres buscar a Dios con un corazón sencillo, con un corazón humilde, hermano, yo te aseguro que lo encontrarás. Joven, yo te pregunto hoy día, ¿por qué no quieres ser como Jesús? ¿Por qué buscas en otros lo que solo está en Cristo? ¿Por qué sigues a otros que muchas veces lo único que hacen es palabrear, hablar, pero al momento de hacer no hacen nada? Mira, he escuchado tantas veces a los diputados, los senadores, promesas tras promesas, y ¿qué hemos conseguido, hermano? Nada. Porque es re fácil hablar bonito. Lo complicado está en hacer. Y te digo una cosa, Jesús no solo habló, Jesús dio la vida por ti. Escucha, joven, Jesús dio la vida por ti. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Vas a ignorarlo? Joven, yo te pregunto hoy, las cosas que tú haces, que tú hablas, ¿son conforme a la palabra de Dios? Claramente, si tú no eres cristiano, no serán conforme a la palabra de Dios. Pero si tú dices ser cristiano, todo debería estar en perfecta armonía con la palabra de Dios. ¿De dónde vienen tus pensamientos? ¿De algún libro? ¿De alguna película? ¿De algún supuesto amigo? ¿O son pensamientos propios? Cuidado, jóvenes. La palabra de Dios dice que engañoso es el corazón del hombre, más que todas las cosas. No te dejes guiar por los instintos. No te dejes guiar por las sensaciones, por la música. Porque la música es eso, solo música. La verdadera adoración a Dios, hermanos, tiene que ver con actos de amor, con sacrificios, con hechos concretos. Porque podemos pasar todo el día cantándole a Jesús y no hacer nada. Jesús no era así. Jesús decía y hacía. Jesús decía y hacía. El gran error de estos líderes judíos. Y que muchas veces nosotros cuando estamos en la iglesia nos comportamos de la misma manera, hermano. Creemos que esto solo se trata de predicar, de hablar. Pero se trata de hacer. Y Jesús le decía a los fariseos, le decía a la gente, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque decían una cosa y por otro lado hacían otra. Fíjate, joven, a quién tú estás siguiendo. Porque si tú miras atentamente a quién tú estás siguiendo, te aseguro que vas a encontrar contradicciones terribles. Porque así somos los seres humanos. Por un lado decimos amar a los niños, por otro no estamos ni ahí con nuestros hijos. Nos dedicamos a trabajar y no somos capaces de divertirnos con ellos, no somos capaces de compartir la verdad, de compartir la palabra. Es todo un afán. Así es el ser humano sin Cristo. Pero si tú dices ser cristiano, esto no debe ser así. Tú dices y haces. Es el poder, hermano, es el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, obrando en nuestro corazón. Mira lo que dice 1 Corintios 15:33, joven. Escucha la palabra de Dios, hermano. No me escuches a mí si yo no tengo nada que decir. Pero lo que yo te estoy compartiendo viene de parte de Dios, no de mí.
1 Corintios 15:33 dice, mira, no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Hermano, mira, yo no me quiero vestir de santo ni de nada, mira, pero mira, yo hasta los 20 años jamás probé una gota de alcohol, jamás. Pero bastó que me empezara a juntar con gente que bebía y empecé a beber. Ahora, ¿es culpa de los demás? No, eso estaba dentro de mí. Lo único que hace el enemigo es usar a esas personas para despertar ese mal que está en nosotros. Después era el maestro de todos aquellos que tomaban, hermanos. Todos quedaban chiquititos. Qué vergüenza, hermano. Cuando miro a Jesús y veo todos mis errores, es solo su gracia la que nos sostiene. Es solo su amor por medio de su palabra que nos sostiene. Es solo por su gracia que yo hoy día puedo estarte compartiendo estas cosas que vienen de parte de Dios. El error muchas veces de la gente, hermano, es pensar que es uno el que quiere que tú cambies, que tú busques de Dios. Es Dios el que nos impulsa a hacer estas cosas, hermano. A hacer programas como discípulos de Cristo. Levantar radios como Manantial Radio, hermano. Es el Espíritu Santo el que nos guía a llevar este mensaje a ustedes para que conozcan la verdad, hermano. 1 Corintios, perdón, ya leí esa, Marcos 7 del 21 al 23. Mira, la gente generalmente le echa la culpa al resto. Yo podría haber dicho, oh, son malos mis amigos que me llevaron por el camino del alcohol, de la perdición. Perdóname, pero mis amigos no me colocaron una pistola en la cabeza para que yo empezara a tomar. Yo solo tomé esa decisión porque consideré que era buena, porque no le pedí consejo a nadie, porque consideré que era buena y la hice, y punto. Así es como viven los jóvenes hoy día. Piensan algo, está bueno, según ellos, y lo hacemos, y punto. No, hermano, siempre es bueno consultar. Siempre hay alguien que te pueda ayudar, hermanos. Pero la independencia, hermano, que busca la juventud hoy día, va a llevar a la destrucción esta sociedad. Porque lo único que busca el ser humano finalmente es su propio beneficio y no ayudar al resto. Si nosotros hoy día estamos compartiéndote la palabra, es porque Dios quiere ayudarte. Es porque Dios quiere levantarte. Es porque Dios quiere exhortarte y que te vuelvas a Él. Como decíamos el miércoles pasado, vuélvete a Cristo, vuélvete a Dios hoy que eres joven. Porque mañana serás viejo y no verás, no tendrás oídos. Te costará caminar. Hoy es el día, joven, hoy. Marcos 7 del 21 al 23 y aquí está una de las claves, hermano, que es con respecto a la depravación del ser humano. Entender quiénes somos nosotros delante de Dios. Marcos 7 del 21 al 23 dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El problema no está afuera, hermano. El problema está muy dentro, donde solo puede llegar Cristo, donde solo el Espíritu Santo puede cambiarte. Claramente este texto muestra, hermano, que el problema no está en las personas que te rodean, pero sí tenemos que tener claro que sí despiertan y influencian esa maldad que está dentro de nosotros. Muchas veces
está muy guardadita. No eres bueno, ni yo soy bueno. Hay uno solo bueno, y su nombre es Jesús. Es tanta nuestra maldad, hermano, que tuvo que morir un justo para poder tener la posibilidad y poder tener una reconciliación con Dios. Si lo que necesita este mundo es reconciliarse con Dios, pero tú y yo sabemos que no todos responderán a este llamado, serán muy pocos. Pero joven, si tú estás escuchando, esta es la gran oportunidad de tu vida. Conocer a Jesús es conocer todo con respecto a la vida. Pero por sobre todas las cosas entender que dentro de ti habita el mal, habita el pecado y que solo Cristo lo puede vencer con su gloriosa cruz. Mira, Salomón fue un excelente rey, David fue un buen rey, pero fueron personas que cometieron errores. Y yo te quiero compartir hoy día, porque hermanos, si hay algo que está pasando hoy día y que es algo terrible, es que los hijos no están escuchando a los padres. Cuando pasa eso en la sociedad, hermano, esto se va a convertir en un desorden total. Esto va a ser un caos, hermano. Porque ¿quién mejor que tus padres que conocen a Dios podrán decirte la verdad con amor y guiarte por el camino estrecho? Pero la juventud hoy día no está escuchando. Yo te ruego hoy día, joven, escucha la voz de Dios, porque es lo que te conviene, porque es lo que te va a llevar a tener una familia fundada en la roca fuerte, y no un matrimonio de papel que a los 2 meses, 3 meses están divorciados, separados. ¿Por qué? Porque fundaron su matrimonio en sus pensamientos, en la arena, en sus ideas del matrimonio. Roboam, hermano, el hijo de Salomón, luego que Salomón dejó la embarrada, ¿por qué? Por no escuchar a Dios, por acostarse con tantas mujeres extranjeras y no casarse con una mujer judía y serle fiel a esa mujer, pagó las consecuencias. Pero mira qué terrible es fallarle a Dios, porque cuando tú le fallas a Dios, esas consecuencias llegan aún más allá de nuestra vida, a la vida de nuestros hijos. Y dice Primera Reyes 12 del 6 al 20. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía. Y dijo, Salomón su padre cuando vivía. Y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Está preguntando, el rey está preguntando a los ancianos. Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado así, diciendo, que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablará.
Este es el pueblo, hermano. Este es el pueblo pidiéndole a Roboam que disminuyera las cargas que él había puesto, o que su padre había puesto sobre el pueblo. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mira el consejo que le están dando a los jóvenes. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam. Él era el que le había pedido esto, que quitara las cargas. Y Roboam pidió consejo a los ancianos, el cual desechó y escuchó el de los jóvenes. Pero mira lo que le ocurre. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Él volvió cuando el rey le dijo que volviera. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo castigaré con escorpiones. Este es Roboam, un rey, siguiendo el consejo de los jóvenes. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam iba a venir a ser el rey de Israel. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. ¿Te das cuenta que este hijo de Salomón, por no escuchar la voz de los ancianos, perdió el país y Dios se lo dio a otro rey? Y aconteció que, oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Perdió todas las tribus este joven Jeroboam Roboam, por no escuchar el consejo de los ancianos. Jóvenes, mira, si tú hoy día vas a gobernar, preocúpate que haya alguien que te aconseje. No tomes decisiones solo. Y no le preguntes a los de tu misma edad, porque aquellos que tienen más edad pueden ayudarte y no llevar una nación a la perdición. Finalmente, hermanos, Dios cumplió la promesa que le había hecho a Salomón, de que su reinado iba a ser quitado de en medio de Israel, por haber pecado, por haberse casado con mujeres que no eran judías. Ese es el final de aquellos que no escuchan la voz de Dios. Jesús jamás se sentó en la silla de escarnecedores. Tú y yo sí nos sentamos. ¿Cuáles son los escarnecedores? Aquellos que se burlan de los hijos de Dios. ¿Se recuerdan cómo se burlaban de Jesús cuando Él llevaba la cruz? Incluso cuando Él estaba crucificado. Eso es burlarse. Eso es ser un escarnecedor. Burlarse del sufrimiento de los hijos de Dios. Jesús jamás lo hizo. Tú y yo lo hicimos. Yo muchas veces me burlé de mi esposa,
Muchas veces me burlé de los cristianos. Pero gracias a la cruz de Jesús, hoy puedo estar compartiendo contigo esta verdad. Siendo enemigo de Dios, Él te puede traer a sus brazos. Versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Estamos claros, hermano, que Dios se ha revelado por medio del universo, por medio de las montañas, por medio de los paisajes. Podemos entender, hermano, que hay un Dios. Pero el mundo no lo quiere reconocer. Pero mira lo que dice Romanos con respecto a eso. Romanos 1 del 19 al 20 dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie, hermano, nadie va a poder decir, yo no creo en Dios porque no hay nada que lo pruebe. Si el problema no es un problema intelectual, no es un problema de mostrarle a la gente que lo que la Biblia dice es verdad, el problema está en tu maldad. Es tu maldad la que no te deja ver a Dios. Si es cosa de ver al cielo nomás, hermano. Y podemos darnos cuenta que cómo si hacer eso solo. Pero hermanos, aparte de eso, la clave de vivir una vida cristiana en victoria, y no estoy hablando de riqueza ni de nada, sino que de vencer el pecado, hermano, la clave es la palabra de Dios. Esa es la clave de la vida cristiana. Poder deleitarse en la palabra de Dios, poder ver cuánta sabiduría hay en nuestro Padre, poder ver su amor, su infinito amor, su misericordia, poder ver cuánta paciencia ha tenido Él con este mundo, con nosotros, hermanos, y poder ver su gracia en medio de la cruz, poder ver la obra más grande de toda la historia de la humanidad y del universo, hermano, el sacrificio de Cristo y su resurrección. ¡Wow! Todo esto es poderoso, hermano, pero poderoso para cambiar y transformar nuestras vidas y poder caminar como Jesús caminó en medio de este mundo. La palabra de Dios, hermano, es tan poderosa que con ella hizo todo lo que podemos ver. Para muchos la Biblia es un libro aburrido, pero joven, hoy yo te digo que es allí donde te conviene estar. Adulto, es allí donde te conviene estar. Leerla, meditarla, estudiarla, te va a llevar al conocimiento de Dios y de Cristo. Y eso es todo. De esto se trata la vida, dijo Jesús. De esto se trata la vida eterna, de que te conozcan a ti y me conozcan a mí, dijo Jesús. A través de la Biblia, hermano, podemos ver, esto nos puede llevar, la Biblia nos puede llevar al pleno conocimiento de Dios y de su carácter tan perfecto y justo. Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos, las intenciones del corazón. ¿Por qué a la gente no le gusta ir a la iglesia, hermano? ¿Por qué a la gente no le gusta escuchar palabra de Dios? Porque se sienten juzgados. Y es lo que tiene que ocurrir, hermano. Pero no juzgado por uno, sino que por la palabra de Dios, que te está diciendo, si tú no vas por el camino que Dios dejó, si tú no sigues a Cristo, terminarás en el infierno. ¡Wow! Y cuando tú eres pecador y escuchas eso, tú dices, ¿y este quién se cree? Yo no me creo nadie. Ni ningún predicador se cree nada. Porque cuando leemos eso es palabra de Dios. Es Dios el que te está juzgando. Es Dios el que está juzgando tus pensamientos oscuros. Que te está diciendo, vuélvete a mí y yo te transformaré. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios está enteramente capacitado para toda buena obra. Hermanos, si los diputados, los senadores leyeran la Biblia, hermano, cambiaría su corazón y serían hombres más justos. Dejarían de servir al país por dinero y lo harían por amor a la gente, por querer ayudar a la gente realmente. Si los bancos leyeran la Biblia, los dueños de los bancos cambiarían, hermano, cambiaría su corazón. Porque no me digas que los bancos te quieren ayudar, hermano, cuando tú estás en problemas. Lo único que hacen es negociar contigo y darte otro crédito y aumentarte la deuda. El único que te quiere ayudar en esta tierra, escucha bien, joven, el único que te puede ayudar en esta tierra es Jesús de Nazaret. Te puede sacar del error, te puede sacar de la oscuridad en que estás viviendo en este mundo. Por eso David decía en el Salmo 119, 105, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Muchas veces, hermanos, nosotros cuando somos jóvenes, creemos que la estamos haciendo muy bien. Claro, si nos comparamos con otros, puede que sea mejor. Pero la gracia no está en compararte con otros. La gracia es compararte con el único justo, con el único bueno. Y te darás cuenta cuando tú veas a Cristo, la bancarrota que hay en nuestro corazón con respecto a amar, con respecto a ayudar a los demás. Solo egoísmo hay en ti, joven, si no tienes a Cristo. Santiago 1:22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. Hermano, si tú eres cristiano y estás escuchando esta palabra, tú entiendes lo que yo estoy diciendo. Pero si tú no eres cristiano y escuchas la palabra y no la llevas a la práctica, de nada sirve. Pídele al Señor entendimiento, discernimiento, para poder entender la diferencia que hay entre la verdad y el engaño. Hermano, si en este mundo, este salmo es tan práctico, porque este salmo te muestra solo dos caminos, porque esa es la realidad. En la vida solo hay dos caminos, el camino de los justos y el camino de los malos. Salmo 119:9 dice, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Si aquí está el problema, hermano, que la gente habla hermoso, pero no llevan una vida íntegra. Dicen, pero no hacen. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Aleluya. Solo en tu palabra encontramos poder para poder decir y hacer. Lucas 11:28 dice, dichoso más bien contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Aleluya, hermano. Hermano, mira, Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Si hay algo seguro en esta tierra, es la palabra de Dios, es Jesucristo de Nazaret. ¿Sabes cuál es el problema tuyo, joven? Que el mundo te enseña un concepto equivocado con respecto a ser malo. ¿Tú crees que los malos son esos que andan botados, borrachos, o aquellos que andan robando, aquellos que andan matando, aquellos que andan... Hermanos, si, imagínate lo que Jesús dijo, que si tú tan solo tratas de tonto a tu hermano, tú ya eres un asesino, culpable de juicio. El mal está en ti. ¿Y cuál es el error? Que tú crees que ser malo, que tú no eres malo. Eso es ese es el error, pensar que tú no eres malo. Si tú no sigues a Cristo, todo lo que esté fuera de Él, toda ideología, todo pensamiento que esté fuera de la palabra de Dios, wow, te va a llevar a cometer las maldades más grandes del mundo. ¿Cuál es la definición de la palabra malo, bíblicamente hablando, hermano?
Pero si hablamos bíblicamente es porque estamos hablando la verdad. Es decir, este concepto cubre todo, el mundo y la iglesia. Esto es ser malo. Contiene la idea de una persona o cosa que es mala, despreciable, depravada y corrupta. Y especialmente una persona o cosa que se opone a Dios, a su voluntad, a su Mesías y a su evangelio. ¿Tus pensamientos se oponen a Dios? Eres malo. El problema de ser malo es que un día nos juzgará un Dios justo. El mayor problema que tú y yo tenemos, si tú no conoces a Cristo, el mayor problema es que Dios es bueno y tú eres malo. Porque un día tú enfrentarás la justicia de Dios. Y te aseguro que si no tomaste, no abrazaste la cruz de Jesús, si somos tan malos, hermanos, que el hombre más bueno de aquí de la tierra tuvo que morir y recibir el castigo del Padre para poder darnos una esperanza, para poder rescatarnos. Eso es el Evangelio, hermano. Tú y yo somos malos, Jesús es bueno y te quiere salvar, te quiere llevar hoy día a una vida íntegra, una vida santa, como Él es santo. Dios es santo, hermano. Ese es el mayor problema, que la gente cree que Dios es un amiguis. No, Jesús no es tu amiguis. Jesús un día volverá, y no volverá en un burrito. Volverá como Rey y Señor, y te juzgará por tus dichos y por tus hechos. Isaías 6 te dice: el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Es un Dios santo, maravilloso, que aborrece el pecado, que aborrece la maldad. Si la tierra hoy día no ha sido destruida solo por la gracia y solo por el sacrificio de Jesús. Apocalipsis 4:8, y con esto termino, hermano. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Jesús viene pronto, hermanos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, joven? ¿Seguir creyendo en tu idea humana? ¿En los pensamientos filosóficos? Vuélvete a Cristo y lee la Biblia. Estúdiala y encontrarás la verdad. Y te darás cuenta cuánto has desperdiciado tu vida hasta el día de hoy. Él murió por ti. Ninguno de los grandes pensadores dio la vida por ti. Ningún político la ha dado ni la dará. Jesús la dio por ti. Vuélvete a Él. Discípulos de Cristo, la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile. Manantial Radio 107.9, hermano. Todos los miércoles 19 a 20 horas. Si tú quieres conocer más de Cristo, llámanos al número que está abajo, al más 569-686-521. Un abrazo, hermanos, que el Señor les bendiga y que tengan una buena semana, que el Señor les guarde y puedan entender la diferencia que hay entre la verdad y la mentira de este mundo. El Señor te ama, pero Él aborrece el pecado. Vuélvete a Dios. Chao, hermanos, discípulos de Cristo de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile. Manantial Radio 107.9. Chao, hermanos.